Espacios informativos. Y ahora vamos con la sección de ayuda psicológica y asuntos sociales. Tenemos a Juani Serrano y hoy hablaremos de la depresión. La semana pasada hablamos del estrés y hoy toca la depresión. ¿Qué tal, Juani? Buenos días. Muy buenos días. Pues muy bien. ¿Qué tal la semana? Muy bien. Habíamos hablado sería tu sección quincenal, más o menos, ¿no? Sí. Pero como la semana que viene no vas a estar, la próxima semana, pues lo hemos adelantado para hoy. Sí, hay que hacer exámenes. Pues sí. Bueno, pues, Juani, ¿qué es la depresión? Pues mira, Araceli, la depresión es un trastorno mental que principalmente lo que va a hacer es afectar al estado del ánimo y a cómo la forma en cómo se siente, cómo piensa y cómo actúa la persona. Lo bueno que tiene este trastorno es que es algo que es totalmente tratable, siempre que lo cojamos a tiempo. ¿Y qué síntomas se observan? ¿Cómo reconocer esta enfermedad que, como decíamos en el estrés, no reconocemos las cosas, ¿no? Pues mira, reconocerlo es sencillo. Tiene unas normas básicas, tiene unos síntomas básicos que al menos se tienen que dar 5 de ellos. Y de los 2 primeros que voy a decir, uno de ellos se tiene que dar. Es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Te encuentras que no tienes pues sentimientos de tristeza, desesperanza, un vacío. El segundo, una pérdida de interés por las actividades que se disfrutaban antes y ahora no tienes ese interés. Al menos uno de estos 2 se tiene que dar con otros 4 más. Cambios de apetito y el peso. Cuando dices, es que tengo mucha ansiedad y por eso como mucho, también se puede dar lo contrario, que tengas ansiedad, o sea, que tengas depresión, y se pare las ganas de comer. Entonces puede ser un aumento de peso o una disminución de peso. La dificultad a la hora de conciliar el sueño. O te cuesta dormir o estás todo el día durmiendo. O sea, se pueden dar. Tenemos que tener en cuenta siempre que cada persona somos un mundo, que esto es muy generalizado y que cada uno de nosotros se pueden dar de una serie de maneras. Pero todavía no hemos terminado. Fatiga y falta de energía. Como no tienes ganas de hacer nada, te cansas enseguida. Sentimientos de inutilidad, no valgo para nada, o culpa excesiva, es que no sé hacerlo, es que lo hago todo mal. Dificultades a la hora de concentrarse y a la hora de tomar decisiones. Y luego tenemos el último, se pueden tener pensamientos suicidas o de lesionarse a uno mismo. De todos estos síntomas que hemos dado, de los 2 primeros, los sentimientos de tristeza y la pérdida de interés por actividades, uno de los 2 se tiene que dar, más mínimo 4 de esos, al menos más de 2 semanas, para que podamos decir que tenemos depresión. Porque podemos tener un momento puntual de tristeza. Sí, que se pasa, aunque tengas estos síntomas más o menos, pero bueno, se pasa, ¿no? Sí, se pasa, pero se pasa puntualmente. Ya. Cuando esto perdura en el tiempo, y me refiero a perdurar en el tiempo, más de 2 semanas o llevas un mes, entonces sí que debemos tratárnoslo. ¿Por qué? Porque el trastorno de depresión, si no se trata, o sea, tiene como tres niveles, ¿vale? El leve, el moderado y el grave. Si nosotros no lo tratamos a tiempo, evidentemente, cuanto más avanzado esté, más trabajo hay que hacer. Si lo cogemos, además es un trastorno, la depresión, que cuesta mucho entender a la gente que tenemos alrededor de que tienes depresión, porque decirme si no suena esto de ¿cómo puede estar deprimido si lo tiene todo? Ya, sí, eso es muy frecuente, ¿eh? Eso es muy frecuente. Entonces, son momentos que se pueden dar pues por muchas razones. Ya. Y esta semana fue la semana o el día de la salud mental, ¿verdad? Y en la salud mental entra todo este tipo de todo esto de síntomas y de problemas. De hecho, la depresión es un trastorno de salud mental. ¿Qué debemos o podemos hacer ante estos síntomas de la depresión? Pues lo que tenemos que hacer es acudir al médico o al psicólogo de costumbre o de confianza, porque
el trastorno de depresión es un trastorno complejo, pero lo mismo que he dicho hace un rato, si nosotros lo tratamos con tiempo, no va a haber ningún problema, o sea, vamos a poder con ello antes de que vayan mayores. Siempre a mí, o sea, yo creo que lo que más preocupa es cuando tienes una depresión que está valorada como grave. Ya entramos en esas fases de pensamientos de muerte, suicidio. Eso es lo más grave. Entonces, antes de llegar a eso, que sería la parte más grave, hay que intentar. Por supuesto. ¿Y qué más podemos contar de la depresión? ¿Qué nos puedes decir más? Pues mira, como curiosidad, la depresión, o sea, tiene una predisposición genética. Que es hereditario, que se puede, o sea, no es que mi abuela tuviera depresión y yo ya vaya a ser depresiva, sino que soy más propensa porque genéticamente lo tengo. Son factores biológicos, que son desequilibrios químicos en el cerebro, factores ambientales, como por ejemplo el estrés. El estrés nos puede llevar a una depresión. La pérdida de un ser querido, la exposición a situaciones dramáticas, un divorcio, todo eso nos puede llevar a que entremos en un estado de depresión. El tratamiento, insisto, es tratable, y normalmente lo que se hace es una terapia cognitivo-conductual. ¿Qué significa esto? Que se enfoca en centrar y identificar aquellos puntos y patrones de pensamiento y de comportamientos que son negativos y que ayudan o contribuyen a que esa depresión vaya más. Entonces los trabajamos para que vaya disminuyendo pues ese pensamiento negativo o esa acción que hacemos que es propensa para eso. Hay diversidad de síntomas. Cada uno de nosotros se le puede haber una irritabilidad o incluso un dolor físico. ¿Y dirías que es importante saber que es un tema genético también para que quien lo sepa pues esté un poquito más como predispuesto a que no entrar ahí? Sí. O sea, esto en la familia, pues yo esa parte la desconozco como médico, o sea, porque no lo soy. Me imagino que un estudio genético valoraría si tienes esa predisposición a tener depresión. También se puede ver si en la familia tenemos a alguien que ha sufrido este trastorno, y entonces tienes la probabilidad, pero claro, sin un estudio genético también es muy osado decir. Claro, tendrían que decírtelo, pero sí que es un factor que genéticamente se hereda. Ese factor que nos hace tener más tendencia. ¿Y qué otros factores de riesgo puede haber? Pues los factores de riesgo que tenemos, además de la predisposición genética, eso es, biológicos, ¿no? El ambiente, lo que hablábamos, lo que hemos dicho hace un rato, el estrés. La exposición a situaciones dolorosas, una muerte, un divorcio. Hay personas que están muy unidas a un familiar, a una pareja, a alguien muy querido, a un amigo, y cuando esa persona fallece, pues es propenso o se puede dar que por esa situación acabe con depresión. A ver, otro día podemos hablar perfectamente del duelo, que el duelo no solo es cuando se nos muere alguien, sino cuando hay una separación en muchísimas cosas, una separación de una mascota, una separación de un ser querido. O sea, no solo tiene por qué ser que haya un fallecimiento, sino puede ser el que ya vas a dejar de ver a esa persona, o se ha terminado esa relación, o se ha terminado esa amistad. Entonces, pero eso sería otro día vamos a hablar del duelo, que es muy interesante también y muy importante. Óscar, ¿quieres hacer alguna pregunta? Pues vamos, me está pareciendo a mí todo lo que estáis contando es súper interesante, y como decías tú sobre todo al principio, Juani, que mucha gente desde fuera no puede ver que una persona está en depresión, porque al fin y al cabo cada persona
tiene sus sentimientos, los expresa de una forma concreta, ¿no? Sí, además, Óscar, tú ten en cuenta que es lo que hablábamos hace un rato, o sea, y además la gente somos un poco así, ¿vale? Normalmente, que ya lo hablamos el otro día, y esto es un tema que tú no sales a la calle y vas diciendo: qué triste estoy, tengo una pena grandísima. O sea, se puede dar o no se puede dar, pero normalmente no lo haces. Entonces, lo normal es que eso que decimos, que sales a de la puerta de la calle, de tu casa para afuera, te pones tu máscara, vas con tu sonrisa maravillosa, vas sonriendo a todo el mundo, pero realmente por dentro te encuentras súper triste, estás pasando una situación malísima y estás en una depresión. Y entonces no lo sabe. Incluso muchas veces la propia gente, tu propia pareja, tus propios familiares o los amigos más cercanos no entienden. O sea, es muy difícil entender por la frase que he dicho antes: ¿cómo puede estar deprimido si lo tiene todo? Bueno, pues algo pasa. Algo pasa para que esa persona se encuentre en esa situación. Tener en cuenta que la comorbilidad de muchas enfermedades psicológicas suelen darse, o sea, es que no se da una sola cosa a la vez, sino que el estrés va además normalmente atado a una depresión, a ansiedad. Entonces son factores que se van añadiendo que al final unas cosas nos llevan a las otras, que no se suele dar una sola cosa, que suele haber más cosas. Ya. Y como tratamiento, ¿qué diríamos? ¿Qué dirías que se puede hacer? Pues aparte de la parte cognitivo-conductual que hemos dicho antes, como terapias alternativas, pues hay gente que practica la acupuntura, la meditación, el yoga, el mindfulness, pero para todo esto, para reducir el estrés y mejorar nuestro bienestar. Yo creo que aquí, aparte de una terapia principal, trabajarlo, y esas terapias alternativas, pues un poco, sobre todo esa parte del apoyo de la gente que te quiere. Que eso es muy importante. Muy importante. ¿Y qué impacto en la vida cotidiana puede haber? Pues muy importante. Un impacto muy importante porque tener en cuenta que una persona que está en una depresión, hay muchas cosas, o sea, no le apetece hacer nada, está siempre cansada, entonces al final afecta a nuestra vida social, a nuestro trabajo, a nuestro bienestar en general. Cuando tú no tienes ganas de moverte de un sillón o de moverte de una cama, cuando no tienes ganas de ver a nadie, al final cuando vas al trabajo no tienes ganas de sonreír, que no tienes ganas de bueno, pues hacer lo que tienes que hacer, pero con ese desgana, al final te afecta a todo. O sea, afecta a todas las relaciones que tienes, ya sea a nivel social o a nivel laboral, porque no te encuentras bien. Claro, porque puede ser incapacitante, ¿no? Y requerir un tratamiento a largo plazo. Sí. Porque además, cuando con psicoterapia, que se supone que que lo vas a coger en esa parte que empieza, va a más, pues al final tienes que acabar yendo al psiquiatra, porque, bueno, pues digo lo mismo que el otro día, no es que ni a favor ni en contra, pero si con las técnicas sin medicación no es posible salir, pues antes de que vaya a mayores, pues habrá que ir al psiquiatra y que nos medique, nos ponga la medicación que crea oportuna. Claro, también hablando de la diversidad de síntomas, como dices, son muchísimos, ¿no? Sí. Y no afecta a todas las personas por igual. Efectivamente, así es. Cada uno de nosotros somos personas totalmente individuales, cada uno con nuestros más y nuestros menos, y entonces lo que a mí me afecta no te tiene por qué afectar a ti, lo que a ti te afecta no me tiene por qué. Entonces vamos a reaccionar de distintas maneras. Y aunque es verdad que los síntomas que marcábamos al principio sí que se tienen que dar, pero a cada uno, a lo mejor yo estoy totalmente medio dormida y no tengo ganas ni de hablar, tú no tienes ganas de hacer nada, pero estás totalmente irritable. No se te puede decir nada porque enseguida saltas. O sea, es que en cada una de las personas se pueden dar unas características que no tienen que ser. Cuando una persona salta de esa manera con poca cosa que se le pone por medio,
significa que pueda tener un tipo de depresión. No, porque o sea, hay muchas actitudes por las que claro, o sea, no podemos decir cuando una persona de repente la hablas y te salta de repente, no puedes decir, uy, esta persona tiene depresión, porque insisto, se tienen que dar al menos 5 de las primeras razones que hemos dicho al principio, y de las 2 primeras que he pronunciado, una sí o sí. Entonces, si alguien de repente estás hablando con él y te salta por peteneras, no tiene por qué tener depresión. Pero sí un estrés, quizás. Claro, simplemente está irritable, y entonces sí que podríamos hablar con esa persona y decir, ¿qué es lo que te pasa? O sea, ¿por qué me contestas así si yo te estoy hablando de una manera normal? O sea, ¿qué es lo que te pasa para que estés proyectando sobre mí lo que sea sin yo hacerte nada? Si tenemos la confianza, la capacidad, la otra persona confía en nosotros, a lo mejor la otra persona, ayudándole a tener ese pensamiento, es capaz de decir, pues ostras, estoy estresado, sí, o es que me pasa esto, pues mira, antes de que eso vamos a... Porque tú imagínate que estás con tu marido en casa y cualquier cosa que le dices te contesta bla, 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 bla. Y dices, pero bueno, ¿qué te pasa si yo no te estoy haciendo nada? Pues a lo mejor está contigo, que te tiene cerca, irritado, pero por el hecho que estás ahí, proyecta sobre ti. Entonces le está pasando algo, tiene un pensamiento o algo le preocupa, que lo paga contigo. Entonces, si entre los dos no soy capaz de solucionarlo, bueno, pues una visita a tu psicólogo o psicóloga de confianza o de proximidad y decirle, pues mira, no sé lo que me pasa, que estoy totalmente todo el día dando unas contestaciones a Araceli que no sé por qué. Es que se ve por personas que pasa esto, sí. Es frecuente ver a personas que a lo mejor no va contigo, pero estás viendo que están contestando de una forma inadecuada, ¿no? Sí. A otras personas, porque eso se ve muy a menudo, y eso puede ser lo que dices tú, un estrés, ¿no? Es que ten en cuenta que lo que hablábamos la semana pasada del estrés, o sea, es estar en tensión todo el rato, es estar todo el rato preparado para ver qué es lo que va a pasar, para poder afrontar eso que nos sucede. Entonces, esa tensión que tienes, si no eres capaz de soltarla, pues se convierte en algo más fuerte, ¿no? Lo ideal es que lo cuente, lo que decimos, que sea una persona de confianza. Yo creo que en todas las enfermedades de salud mental el apoyo de la familia es muy importante. El apoyo social es importante, porque esto está poco reconocido. O sea, de verdad, es que yo conozco gente que me han dicho, es que cuando a mí me diagnosticaron que tenía depresión, es la frase que os he dicho, es que no entiendo por qué no. Es que me dicen, pero ¿y tú por qué tienes depresión? Si tu vida es perfecta, vamos a ver. Claro. O sea, ¿qué nos puedes decir de comorbilidad? La comorbilidad es lo que hablábamos antes. Normalmente estas patologías siempre van a ir acompañadas de otras. Vale, bien. Y como terapias complementarias y alternativas, ¿qué podríamos decir? Esto es como todo, o sea, hay gente que utiliza la acupuntura, no te la pones a ti mismo, vas a que te la pongan. La meditación, el yoga, el trabajo de mindfulness, que es un poco concentrarse en la respiración en sí mismo y en intentar tener un pensamiento más positivo. Entonces, todo esto ayuda a reducir el estrés y a mejorar esa parte emocional, para ver qué es lo que nos pasa, para indagar en ese pensamiento negativo que nos hace caer, o en esa actitud, pues en depresión. Claro. Y ya como último, el apoyo social, que es tan importante, como dices. Puede ser amigos, familiares, ¿no? Es que es muy importante, Araceli y Óscar, es lo que hemos estado hablando. Sí. Cuando tú te encuentras mal, ¿quién necesitas que te ayude? O sea, sí. Un profesional te tiene que ayudar, porque nadie nos podemos ayudar a nosotros mismos. Aún yo, habiendo estudiado la carrera de psicología, yo tengo mi psicóloga. Yo voy a mi psicóloga. Entonces, sí, que no significa que a ti no te pueda pasar, ¿no? Efectivamente, o sea, todo el mundo necesita, pues si tienes un pensamiento que
y a ver, nosotros cuando estudias una carrera como periodismo, tú tienes unas herramientas que yo no voy a tener, pero eso no quiere decir que te lo puedas hacer. En el caso de un fisio tiene el conocimiento perfecto, pero a él, si le da una contractura en la espalda, no se lo quita a sí mismo, va a otro compañero para que le ayude a quitarse esa contractura. Entonces, el apoyo de la familia, o sea, acudir a un profesional, tener el apoyo de la familia, de los amigos, esto es muy importante, porque poder compartir tus sentimientos y tus preocupaciones nos van a ayudar y nos van a dar un alivio emocional. Nos van a hacer que nos sintamos mejor, porque si yo me siento comprendida y tú empatizas con lo que yo estoy sintiendo, va a ser más fácil que cuando yo tenga una crisis te diga: Araceli, ayúdame, que es que, y lo hablemos, y que no me sienta como abandonada, como ese pensamiento de es que soy un bicho raro. No, el apoyo social es muy importante. Sí, muy importante. Y bueno, y estas actividades también es muy importante estar siempre muy ocupado. A ver, es que ya depende de cada persona. Que puede ser o dos cosas: o que estés perfectamente o que te lleve un estrés. Claro, eso ya depende de cada persona. Claro. Hay personas que somos muy activas y necesitamos siempre estar haciendo 200.000 cosas, y hay personas que son mucho más tranquilas, y con tener pues acudir a yoga lunes y miércoles, o ir a su entrenamiento, o les vale como esa parte para ellos de relajación, y no necesitan su trabajo, su casa, ese entrenamiento que hacen, el compartir con la familia, no necesitan más. Y hay personas que además de todo eso pues necesitan ponerse a estudiar una cosa, ponerse a hacer otra cosa, ¿verdad, Oscar? Sí. Siempre ocupados. Entonces, cuando eres alguien que eres activo porque eres nervioso, pero eso no quiere decir que vayas a entrar, que te vaya a dar estrés, es que eres así. Es que eres así. Sí. Y hay otra persona que igual no comprendes cómo puede ser tan tranquilo, y es que es así. Claro, que hay personas que son muy tranquilas, que no tienen necesidad de estar haciendo siempre algo, ¿no? Efectivamente, y eso no es ni mejor ni peor, simplemente exacto. Que es que cada uno somos como somos. Exacto. Y a lo mejor tú en tu casa terminas de hacer tus cosas o de venir de donde tengas que venir y te sientas a ver una película o a leer un libro, vamos a decir a ver una película, y simplemente te centras en ver la película, y a lo mejor Oscar llega a casa y dice: pues me voy a ver la película, y mientras ve la película está lijando un mueblecito o está arreglando una cosa, porque él es así, o sea, y ni es Oscar mejor ni peor, ni tú mejor ni peor, simplemente sois personas que cada uno somos como somos. Pues ha quedado claro. ¿Alguna cosa más ya para despedirnos? Que muchísimas gracias, que me encanta estar con vosotros. Bueno, pues igual te decimos lo mismo, seguramente que nuestros oyentes piensan igual que nosotros. Y la próxima que nos veamos, si no es esta semana que viene, la otra, hablaremos del duelo. No, del duelo. Oye, el duelo, muy interesante. Preparamos para el duelo. Interesante y largo. Y largo. Sí. Bueno, muy bien, pues Juani Serrano, muchísimas gracias. Muchísimas y hasta gracias la próxima. A vosotros.